interactúan para formar los diferentes enlaces químicos. Ahora ya sabemos por qué, o bueno, tal vez ya ustedes lo sabían, pero por lo menos ya lo hemos discutido en este espacio. Ya sabemos por qué los átomos se unen, ¿no? ¿Por qué no es que están apartados, sino que realmente se unen entre sí, ¿verdad? Se unen entre sí no solo átomos del mismo elemento, sino que átomos de elementos diferentes, ¿no? Es decir, existe una gran, digamos, esto se trabaja como combinatoria, ¿no? ¿Se recuerdan esa parte de la estadística? Es una parte de la estadística, ¿no? Cuando uno ve estadística estudia permutaciones y combinaciones. No sé si, yo me imagino que ustedes sí lo escucharon o sí lo estudiaron, ¿no? Pues así funcionan los átomos, ¿no? Imagínense el número de combinaciones que podemos realizar con, teóricamente hablando, por supuesto, porque a nivel práctico no siempre pues tenemos esa cantidad de posibles combinaciones en términos estadísticos, ¿no? Porque esas combinaciones en términos químicos les llamamos compuestos, ¿no? Cuando estos átomos de elementos se unen, bueno, cuando estos átomos que se unen para formar compuestos, realmente no todos se forman o no todos se forman espontáneamente. Se recuerdan que hemos platicado siempre esa palabra, ¿no? Espontáneamente es aquello que se da de forma, llamémoslo así, ¿no? Un poco coloquial, ¿no? De manera natural en la naturaleza, ¿no? No es forzado, ¿verdad? Porque está ese otro concepto, obviamente, ¿no? Cuando no es espontáneo, que pues es cuando nosotros creamos todas esas condiciones, llamémoslas así, artificiales, ¿no? Para poder realizar algún tipo de reacción química que de manera espontánea, de manera natural, un átomo o varios átomos no realizan. Bueno, en fin, estamos estudiando esta parte de los electrones porque pues son los que tienen que ver justamente con cómo se unen los átomos, ¿sí? Tiene mucho que ver en el aspecto de cómo se unen los átomos, ¿no? Recordemos que de los electrones, ¿verdad? Nosotros podemos determinar los electrones pues siguiendo ciertas pautas o siguiendo ciertas pistas, si lo queremos llamar así, ¿no? En la tabla periódica, pues nosotros podemos tener cierta información respecto a los átomos o información, pues sí, referente a los átomos que conforman a ese elemento en particular, ¿no? Recordemos que el elemento es un término más macroscópico, ¿no? Porque sabemos que los elementos, pues al final están formados, pues de átomos, ¿no? No sé si alguien quería comentar algo, ¿no? Por ahí escuché ahí una... Bueno, si no, pues ustedes pueden preguntar, ¿verdad? Ya saben, ¿no? Bueno, entonces en el punto en que estamos analizando, obviamente, pues tenemos que conocer el átomo, por supuesto, porque recordemos que cada una de estas partículas forman parte del átomo, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos un poco sobre las teorías atómicas, los diferentes modelos y teorías, ¿no? Porque no necesariamente es una teoría específica, una teoría atómica, ¿no? Sino que son modelos. Si ya especificamos que un modelo, pues es una representación, llamémosle así, parcial, ¿no? Porque independientemente, todos los modelos siempre son representaciones parciales, ¿no? Porque recuerden que los modelos son, pues llamémoslo así, formaciones mentales del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano es el que está formando, está al final, pues construyendo estos modelos para poder explicar una parte de la naturaleza. Ese es el punto, ¿no? Porque nosotros lo estamos estudiando obviamente para conocer cómo se comporta la naturaleza, ¿no? No es que lo utilicemos por ejemplo, en la actividad agronómica como tal, ¿no? Pero sí nos permite deducir muchas propiedades, ¿no? O nos ayuda a explicar muchas propiedades de mezclas que nosotros observamos ya propiamente a nivel profesional, por supuesto, cuando estamos trabajando.
pues para eso nos sirve, ¿no? Para dar una explicación y muchas veces también para poder, pues nosotros realizar, por ejemplo, una buena práctica agrícola, ¿no? Eso sí nos puede ayudar, por supuesto, pero no es que propiamente toda la teorización, todos los modelos atómicos nosotros los apliquemos, pero realmente sí al final pues sí tienen cierta utilidad en el aspecto de del poder explicativo que tienen estos modelos, ¿no? Así que no los despreciemos, ¿no? Porque siempre viene la clásica pregunta, bueno, ¿y esto para qué me va a servir, no? Pues directamente algunos conceptos, no estoy diciendo que todos, ¿no? Por ejemplo, lo que ya les mencioné, que sí es algo muy puntual que les va a servir, es el factor unitario. De aquí en adelante el factor unitario va a ser una herramienta que no solo van a utilizar en este curso, van a utilizar en física, van a utilizar en edapología, en fin, en una serie de cálculos que ustedes van a realizar en sus diferentes cursos, ¿no? Claro, también se van a topar con fórmulas, pues, pero me refiero a que ustedes ya pueden determinar, saber de dónde vienen esas fórmulas. Entonces, por eso es importante. Pero volviendo a los electrones, que es lo que nos interesa, ¿no? Los electrones definen mucho, primero, las características de los átomos de cada uno de los elementos que nosotros vemos en la tabla periódica, ¿no? A nivel macroscópico, nosotros observamos ciertas características que están definidas en el mundo microscópico. Siempre desde un inicio de los primeros días de clase yo les comentaba que tenemos que hacer esta traslación del mundo macroscópico al mundo microscópico, ¿no? La química aporta esas construcciones mentales que a nivel microscópico que nos ayudan a entender el mundo macroscópico, ¿no? Por eso de ahí la famosa definición de que pues estudia la estructura y composición de la materia, ¿no? Pero pues como les comento es más esta aplicación, ¿no? Entonces los electrones pues definitivamente son partículas subatómicas, ya lo definimos ayer, ¿no? Que tienen carga negativa, por supuesto, ¿no? En términos relativos, o sea, tiene una masa relativa de 0, entonces que es masa relativa, ¿no? Obviamente tiene su masa absoluta en gramos, en kilogramos, si nosotros lo quisiéramos reportar, pero comparativamente, pues, su masa es insignificante comparado con las otras partículas subatómicas, ¿verdad? ¿Qué más definimos? Bueno, que los átomos tienen una cantidad definida de electrones en su estado neutro, ¿verdad? Yo les mencionaba que eso está muy de acuerdo con el número atómico que presenta el elemento en la tabla periódica, ¿no? Hay una relación. El número atómico, recuerden que es ese número que aparece ya sea en la esquina superior derecha, izquierda o en el centro, dependiendo, pero es el número que más resalta, ¿no? Y entonces ese número, que es el número atómico, ¿qué información nos da? Pues nos da el número de protones, ¿no? Nos da la información de otra partícula subatómica. Pero cuando estudiamos al inicio nuestros átomos neutros, el número de protones es igual al número de electrones, ¿no? Porque el átomo está neutro. Entonces sus cargas están equilibradas, ¿no? Cada protón pues tiene una carga positiva y cada electrón tiene una carga negativa, ¿no? Entonces por eso es que esa información la podemos obtener de la tabla periódica, ¿no? Ahora bien, el número de electrones sí no me sirve para identificar un átomo de un elemento específico porque estos pueden pues aumentar o disminuir. Lo vimos en el caso del oxígeno, recuerdan ustedes, ¿no? El oxígeno pues obviamente tiene un número definido de electrones, ayer lo vimos, ¿no? 8 electrones. Y pues obviamente él puede, en términos prácticos, obviamente, el oxígeno va a ganar electrones, ¿no? Y dijimos que el oxígeno no, de forma espontánea no va a perder electrones, ¿no? Por sus características, ¿no? El oxígeno, al contrario del sodio, que fue el otro caso que vimos, el oxígeno pues tiene alta electronegatividad, alta afinidad electrónica, también alta energía de ionización, ¿no? Entonces se unen estas características para definirnos que el oxígeno, pues definitivamente su comportamiento espontáneo, su comportamiento natural, si lo queremos llamar así, es ganar electrones, ¿no? Entonces, el oxígeno tiene un número definido de electrones, ¿verdad? 8 electrones en total, no hay que confundir, ¿verdad? Porque aparte es cuántos electrones de esos 8 se encuentran en el último nivel, ¿no? Esa es otra pregunta. No tenemos el esquema a la mano, porque pues, perdón que todavía están entrando por aquí unos compañeritos, ¿no? Pero sí lo vimos ayer, ¿no? Vimos que
el oxígeno tenía 8 electrones, pero de esos 8 electrones, 2 estaban en una área específica dentro de nuestro esquema que visualizamos ayer, que esa área específica, bueno, antes se le decía órbitas, pero ahora le vamos a dar el nombre de nivel, el primer nivel de energía, ¿no? Y ese primer nivel, pues, tiene capacidad para 2 electrones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los otros 6 electrones son los electrones externos, ¿no? Son los electrones que realmente están participando en los enlaces químicos del oxígeno, ¿sí? Es decir, de todos los electrones que nosotros podamos tener para un átomo, no todos nos van a interesar desde un punto de vista de análisis para de formación de enlaces, ¿sí? Solo aquellos que se encuentran en el último nivel, ¿no? ¿Y cómo puedo saber cuáles son los que se encuentran en el último nivel, verdad? Porque ya definimos, ¿no? Ayer, porque hicimos el esquema para el oxígeno, vimos uno para el sodio, vimos uno para el potasio, y pues obviamente existen varias formas de poder definir cuántos electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en el último nivel, tiene un átomo en particular, ¿no? Bueno, eso lo vamos a tocar el día de hoy también. Pero se me olvidó, bueno, voy a traer como un recordatorio, ¿no? Que pues ya dijimos que un átomo neutro pues tiene un número específico de electrones, pero pues puede ganar o perder dependiendo de cada átomo, ¿verdad? Porque hay átomos que pueden ganar y perder electrones y hay otros que solo pueden ganar electrones, ¿no? Teóricamente hablando, ¿no? Entonces, tenemos que ver, pues, qué tipo de electrón o qué tipo de átomo, perdón, es el que nosotros estamos estudiando. Pero lo cierto del caso es que hay un número definido de electrones para cada uno de los átomos neutros, ¿no? Eso ya está definido. Y también está definido, pues, cuántos electrones puede ganar y cuántos electrones puede perder si los pierde, por supuesto, ¿no? O sea, eso también está definido. Son pautas que ya están establecidas. En otras palabras, los átomos no pueden perder cualquier cantidad de electrones de forma espontánea, ¿no? Ni tampoco pueden ganar cualquier cantidad de electrones de forma espontánea. Siempre está definido por, obviamente, los electrones de valencia, ¿verdad? Por ejemplo, el oxígeno que estudiamos ayer, sabemos que el oxígeno pues solo puede ganar 2. ¿Por qué 2? Porque ya tiene 6 en su último nivel, ¿no? Y si ya tiene 6, pues entonces le hacen falta 2 para llegar a ese famoso 8, ¿verdad? Que no es una regla para todos los átomos, ¿sí? Hay átomos que llenan su último nivel con 8 y hay otros que no. Entonces hay que pues, especificar bien eso también. ¿Cómo lo vamos a saber? Obviamente por pautas, ¿no? Pautas, como les mencionaba, viene ahora la pregunta, ¿no? ¿Cuántos electrones entonces? ¿Cómo puedo determinar, mejor dicho, cuántos electrones se encuentran en el último nivel? Primera forma, haciendo un esquema como el que vimos ayer, ¿no? Pero ya se imaginen, ¿no? Hacer porque les mencionaba el bromo, ¿no? 35. Tengo que verificar cuántas órbitas, le vamos a decir así, órbita, ¿no? ¿Cuántos niveles, no? ¿Cuántos niveles de energía? ¿Cuántos electrones voy a colocar en cada nivel? Y solo ver el último nivel, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Pero, pues, bueno, imagínense, es algo tedioso, ¿no? La otra forma, que es la más usual, la más típica, es viendo la posición en la tabla periódica. Otra vez la tabla periódica, ¿no? Recuerden que la tabla periódica es un arreglo rectangular donde están descritos, pues, los átomos, los elementos, ¿verdad? En forma de hileras horizontales y verticales, ¿no? Las horizontales, pues, les llamamos periodos, las verticales, pues, les llamamos grupos. O, bueno, sí, grupos generalmente, cada grupo, pues, tiene un nombre, puede tener un nombre específico dependiendo de cierta propiedad de la cual se quiere hacer énfasis. Ahí tenemos los alcalinos, alcalinotérreos, calcógenos, tenemos también los gases nobles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo definirlo? Pues vean su tabla periódica, ¿no? Yo espero que ustedes tengan su tabla periódica a la mano. La más elemental y básica que puedan tener, porque para esto no necesitamos que esté toda la información. Simplemente ver la posición, ¿sí?
Porque resulta que todos los... ahorita sí creo que vamos a ir compartiendo por acá, ¿verdad? Pues todos aquellos elementos que se encuentren dentro de un mismo grupo, pues van a caracterizarse por tener la misma cantidad de electrones de valencia, ¿no? Entonces, ahí se nos facilitó mucho, mucho Vamos a ver por acá, si yo tengo esta parte, permítame. Aquí creo que hicieron una pregunta. Dice, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones tiene que tener un átomo para ser estable? Es que, sí. Eso es, yo no dije ese dato específicamente, pues para no seguir redundando, pero esa es una buena pregunta, ¿no? Les mencionaba que para ser estable, que es lo que buscan ser todos los átomos, ¿no? Los átomos siempre buscan su estabilidad, pero resulta que no lo son, ¿no? ¿Cuántos electrones necesitan tener en el último? Solo debo ver el último, ¿verdad? El último nivel de los átomos, ¿no? De cada elemento, ¿no? ¿Cuántos debe tener? Pues depende, ¿no? La mayor parte son 8, pero yo no puedo decir que todos los átomos de todos los elementos, ¿no? Necesitan 8, que eso no es cierto. Unos necesitan 8, pero existe no son muchos tampoco, pero por lo mismo yo no puedo decir que todos, ¿verdad? Existen unos que solo necesitan tener 2, o algunos que ya tienen 2 y por lo mismo son estables, ¿no? Entonces, van a haber por ejemplo, si ustedes me preguntaran, bueno, ¿quiénes necesitan tener solo 2? Pues yo espero que tengan su tabla periódica, y son aquellos elementos que están muy cerca del helio, ¿verdad? El helio es un gas noble, ¿sí? El helio es un gas noble, y él tiene 2 electrones. Bueno, yo creo que vamos a colocar aquí esta... no la tengo por acá. Vamos a buscar. Aquí voy a escribir. De orbitales para el helio. Y por eso yo no les digo que ustedes construyan sus diagramas orbitales, porque eso está en internet. no tiene nada de chiste, ¿no? Porque ya está. Lo importante es entenderlo, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué información? Entonces, ustedes pueden ver que aquí está el núcleo. Y aquí está... a esto antes se le llamaba órbita, como les comento, ¿no? Ahora se le llama niveles de energía para este tipo de diagramas. Es que eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Cada diagrama que nosotros observemos tiene una explicación, tiene una interpretación. Y eso es lo interesante de la química, ¿no? Es como si estuvieran aprendiendo otro lenguaje. Es como situarse un poco en la Edad Media y ver todo ese lenguaje de los alquimistas, ¿no? Porque ellos obviamente tenían un lenguaje aparte para, pues, solo ellos podían entender, obviamente, todos esos símbolos. Pues nosotros algo así somos, ¿no? En el sentido que cada uno por eso tengo que ver qué tipo de diagrama es el que estoy estudiando, ¿no? Porque van a ver ustedes, la configuración electrónica es un tipo de simbología, un tipo de diagrama. Obviamente es más escrito que gráfico, ¿no? Pero esa configuración electrónica me da otro tipo de información. Tenemos los diagramas de orbitales. Este tipo de diagrama me da otro tipo de información. Y así sucesivamente, ¿no? Cada diagrama, cada esquema me va a dar un tipo diferente de información. Pero bueno, regresemos aquí a ¿no? Ustedes pueden observar que aquí tenemos el nivel, el primer nivel. Y ya le decimos primer nivel por darle un nombre de referencia, ¿verdad? No se llama primer nivel, pero le vamos a decir n igual a 1, ¿sí? Es un nombre de referencia, llamémosle así, ¿no? N igual a 1 es lo que más comúnmente así se le nombra, ¿no? N igual a 1. Entonces, n igual a 1 hace referencia al primer nivel. Todos los átomos, y ahí sí, todos, ¿no? Sí puedo asegurarlo que todos, ¿no? Son de las pocas afirmaciones que podemos hacer para todos los átomos, ¿verdad? Todos los átomos en estado neutro, haciendo esa especificación también. El n igual a 1, es decir, el primer nivel solo va a tener capacidad para 2. Con 2 se llena. Lo discutimos el día de ayer, ¿no? Eso está en función, obviamente, de... ¿por qué es así? Bueno, porque el modelo realmente funciona así. Si yo le colocara 8, por ejemplo, acá,
este modelo me crearía, no podría existir el helio y ningún otro átomo, por supuesto, porque esa cantidad de electrones tan cerca del núcleo definitivamente crearía un átomo muy inestable. Esa es la razón, por supuesto, ¿no? Obviamente una razón muy, llamémosle así, digamos, una forma de explicar, no tan, porque para eso hay matemáticas y física, ¿verdad? Para poder explicar con más detalle esto, pero pues como nuestro curso tampoco es muy intensivo en ese aspecto, pues lo podemos dejar así, ¿no? No existe por lo mismo, ¿verdad? Teniendo 8, imagínense 8 acá, posibles electrones, no todos los van a tener, pero imagínense que el primero n igual a 1 tenga 8 electrones, definitivamente me crearía una situación de mucha inestabilidad para ese átomo. Ahí sí no podríamos, ¿no? Pero entonces, por eso está definido que este primer nivel siempre va a tener capacidad para 2. Entonces, si el helio tiene 2, ¿qué quiere decir? Pues que ya llegó a ser estable sin necesidad de tener 8, ¿sí? Porque el modelo, pues así lo implica, ¿no? Entonces, el helio es uno de los átomos, los átomos de helio, perdón, porque así hay que referirnos porque estamos hablando de los átomos, ¿no? No del elemento en particular. El elemento, obviamente, es un concepto, como les mencionaba, macroscópico, ¿no? Obviamente que tiene una interpretación microscópica, eso sí, ¿verdad? Porque nosotros hemos dicho que, pues, un elemento es toda aquella agrupación de átomos que tiene el mismo número de protones, ¿no? Es una explicación un tanto microscópica, ¿verdad? Pero es más visual a nivel macroscópico. Pero bueno, entonces, este átomo que está acá ya está lleno con 2 electrones, ¿sí? Es decir, el helio es estable por definición, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver que el helio, aunque no tiene 8, está en la misma columna en la tabla periódica de una serie de una serie de elementos, ¿no? De elementos que se llaman gases nobles o gases inertes, ¿no? Porque resulta que todos esos elementos tienen lleno su último nivel de energía y por eso es que no reaccionan. Es decir, todos los demás átomos, de los demás elementos van a querer parecerse a esos átomos, de la columna 8A, ¿sí? Entonces, el helio ya no reacciona, ¿verdad? Por eso el helio es un gas inerte. Se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria, ¿no? Por lo mismo, por ser inerte, no es combustible, ¿no? Creo que a algunos les he contado esa historia en unos grupos, ¿no? Pero yo creo que ustedes ya lo saben, ¿no? El Hindenburg, ¿no? El famosísimo, el dirigible, ¿no? Resulta que los dirigibles antes se llenaban con hidrógeno, ¿no? Y el hidrógeno es todo lo contrario, el hidrógeno está antes que el helio, ¿no? Y el hidrógeno, bueno, lo voy a colocar acá porque ustedes ya lo saben, yo sé, porque ustedes ya lo estudiaron, ¿verdad? Y en el caso del hidrógeno, aquí está, pues solo tiene uno, ¿no? Lo cual quiere decir que entonces que el hidrógeno, a diferencia del helio, pues es inestable, ¿no? Vean que solo un electrón hace la diferencia entre la estabilidad del helio, comparativamente hablando con la inestabilidad del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ahí está la razón, ¿verdad? Antes los dirigibles utilizaban hidrógeno, ambos, ¿verdad? El hidrógeno y el helio se caracterizan por ser gases livianos. Por eso es que utilizaban para los dirigibles, ¿no? Porque entonces eso permitía, obviamente, pues que este medio de transporte pues pudiera moverse en el aire, ¿no? Entonces resulta que esta diferencia, ¿no? Eso obviamente no se sabía antes, era muy inestable, ¿no? A veces la palabra inestable es muy, muy, pues relativa, ¿no? Pero era inestable, dejémoslo que era inestable en comparación con el helio, ¿no? Entonces antes tenían hidrógeno y resulta que el hidrógeno, y eso nosotros ya lo sabemos, ¿no? El hidrógeno, ahora por supuesto, ¿no? El hidrógeno reacciona con el oxígeno, es decir, se oxida para producir agua, pero la reacción es bastante exotérmica, ¿no? Libera mucho calor, prácticamente pues se destruye, ¿no? El material que esté cerca, y eso es lo que le pasaba a los dirigibles antes. Ahora pues se utiliza helio por ser un gas inerte, ¿no? O sea, un electrón, vean, a nivel microscópico, ¿no? Por eso hay que saber química, ¿no? Bueno, ahora obviamente antes no podríamos decir eso porque pues no se conocían obviamente ciertos conceptos del electrón y todo esto que se refiere con la estabilidad, ¿no? Pero me refiero a que ahora ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos. Entonces, ya tenemos cómo explicarlo. Entonces, el helio ya tiene 2, él es estable. El hidrógeno, obviamente, ¿a qué va a aspirar?
a tener dos. Entonces el hidrógeno en realidad cuando reacciona, es decir, cuando se combina con, ya sea con, con cualquier tipo de átomo, sea del mismo tipo de hidrógeno o sea de otro tipo, ¿no? Pero cuando se combina con átomos, lo que va a aspirar es a tener dos electrones. Entonces el hidrógeno no necesita 8, necesita 2. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos explicar el comportamiento del hidrógeno en los diferentes compuestos que éste forma, ¿verdad? Porque allí está justamente la razón, ¿no? Por su único electrón de valencia, porque en realidad el hidrógeno es el átomo más sencillo que hay, ¿no? Solo tiene un protón, tiene un electrón, ¿verdad? Un electrón, y pues obviamente este electrón lo puede perder o puede ganar otro, o puede compartir otro, ¿no? Entonces el hidrógeno es un caso bien típico donde el hidrógeno pues puede ganar electrones, perder electrones o compartir electrones, ¿no? Es un caso bastante interesante, ¿no? Pero volviendo al punto, entonces, ¿cuáles átomos solo necesitarían tener 2 electrones en su último nivel? Pues el hidrógeno, el litio y el berilio. Esos 3, ¿no? ¿Quién ya tiene 2? El helio. Entonces podríamos decir que esos 4 son los que... El helio que ya los tiene, por supuesto, y el litio, el hidrógeno y el berilio que van a buscar la manera de parecerse al helio. Entonces serían la excepción de los que... Pero por eso yo les decía, no todos necesitan 8. ¿No? Ese es el punto. Entonces ya ahora sabemos que no todos. Por eso yo sinceramente no le digo la regla del octeto, ¿no? Porque nos imaginamos siempre 8 y no es así. Y eso nos va a servir en los enlaces químicos. Entonces, ingeniero, entonces solo los que usted mencionó son los únicos que no van a tener 8 electrones en su última... los que yo mencioné dos grupos, ¿verdad? Aquellos que, o mejor dicho, aquel átomo que ya tiene 2 electrones en su último nivel, ¿cuál es? Por ejemplo, si yo les preguntara eso, indique cuál es el átomo o a qué elemento pertenece el átomo cuya característica es que ya presenta los 2 electrones en el último nivel, es decir, él ya no va a hacer nada porque ya los tiene, ¿no? ¿Quién es? El helio, ¿verdad? Ahora los otros tres que mencioné, el hidrógeno, el litio y el berilio, pues sí, son los únicos en realidad que van que ellos no tienen 2. Y por lo mismo, entonces van a buscar llegar a ser como el helio, ¿no? Entonces sí, son estos 3, ¿verdad? Litio, berilio e hidrógeno. Ellos no tienen 2, por lo mismo van a hacer todo lo posible para llegar a tener 2. ¿Sí? Gracias. Muy bien, está bien, que me interesa que hagan sus preguntas también. Por cierto que también yo les dejé un video, son videos, este video creo que dura 9 minutos por ahí, donde están, porque a veces no toco algunos temas, no porque pues ustedes yo ya sé que ya han leído, también ya algunos aspectos ya lo saben, entonces solo toco como los temas importantes, ¿no? Entonces este video pues les da como una, casi siempre lo dejo, ¿no? Pues digamos que un recorrido de pues las ideas principales de los diferentes modelos atómicos, ¿no? Desde Demócrito, obviamente, pasando por Thomson, pasando por Rutherford, llegando obviamente ya al siglo XX, ¿no? Donde se empezó a introducir el concepto de onda y obviamente la mecánica cuántica, ¿no? Los conceptos de mecánica cuántica que ya se introdujeron obviamente a el concepto de los electrones, ¿no? Que es lo que pues hoy vamos a platicar un poco. Entonces, lo van a ver obviamente y hay una pequeña como comprobación, ¿no? Son siempre preguntas de falso y verdadero, ¿no? Entonces, por eso, pues obviamente les voy a dar el tiempo para que lo vean, son solo, como les comento, pues 9 minutos, ¿no? 9 minutos para verlo, hacer alguna anotación, algunos aspectos que ya ustedes ya saben, porque ya, yo sé que ustedes ya han leído, ¿verdad? Porque ya van al día con respecto a las lecturas, ¿no? Pero sí, igual, ¿verdad? Lo pueden ver ahí en el video, lo pueden... Por eso vamos a terminar como las, ¿qué? Tal vez a las 5:15 por ahí. Para que tengan 9 minutos, si lo quieren volver a ver, pues son otros 9, entonces igual la comprobación va a aparecer como a las, ¿qué? 5:30. Y pues ustedes lo pueden enterar hasta las 6:10, ¿no? Para que pues, veamos también ahí
repasando un poco sobre nuestros conceptos. Pero entonces, les mencionaba, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar el número de electrones de valencia, ¿no? Porque realmente no nos interesa a todos, ¿no? Nos interesa únicamente los de valencia, ¿no? Entonces, una forma es utilizando estos diagramas, ¿no? Estos diagramas digamos, diagramas de órbitas, ¿no? Que pues están descritos así, obviamente, ¿no? Y entonces nosotros podemos ya definir, pues, cuántos electrones de valencia. Si no, pues con vamos a hacer ese pequeño ejercicio, ¿no? A ver si me permite copiar esto, que a veces no sé, para el nitrógeno, diagrama de orbitales, creo que era de órbitas, pero igual me entendió la máquina, ¿no? Es de órbitas. Bueno, orbitales, creo que órbitas, vamos del oxígeno, no del sodio, ¿no? Podemos colocar del sodio otra vez. Aquí está, ¿no? Este que vimos ayer, ¿no? Vamos a ver si me deja, yo creo que no me va a dejar copiar. Pero bueno, veámoslo acá, ¿no? Mejor solo veámoslo acá, si no me va a tardar más. Y entonces yo les preguntaría, según este diagrama de órbitas, ¿verdad? Nosotros podemos hacer esta, y me parece interesante, ¿no? Veamos el orbital, este ya es otro. otro, aquí está. En estamos en esta hoja, ¿no? Entonces, acá, ¿verdad? Según el diagrama, ¿verdad? De órbitas, le vamos a escribir como se llama originalmente, ¿no? Pero recordemos que la idea de órbitas ya no se aplica, pero así se llama el diagrama, ¿no? Según el diagrama de órbitas para el sodio, ¿verdad? Yo les puedo, aunque eso sí puedo hacer, ¿no? Yo ya les puedo colocar el diagrama y que les puedo hacer las siguientes preguntas. Hay que saber interpretar el diagrama de órbitas para el sodio, estoy de aquí arriba. Saber interpretar los diagramas, eso es lo que nos interesa, bueno, por lo menos a mí eso es lo que me interesa que ustedes sepan, ¿no? Construirlos, pues sí es interesante y todo, pero pues tampoco se los voy a preguntar porque ya ven que solo lo escribo yo en internet y aparecen, ¿no? Entonces no tiene pues mucho sentido, pero ustedes lo van a ir comprendiendo la construcción al ver estas características, ¿no? Vean este que está acá. Yo les preguntaría, ¿cuántos niveles de energía se utilizan para acomodar todos los electrones? Vean que voy a empezar con el concepto de nivel. Eso me interesa, ¿no? Porque el concepto de nivel se puede estudiar con estos diagramas, ¿no? Se puede estudiar con estos diagramas, el concepto de nivel, ¿no? De nivel energético, que ese sí es un concepto que se sigue utilizando en el modelo actual de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces el nivel son niveles de energía, ¿verdad? No lo vamos a definir todavía porque para definirlo pues sí necesito el concepto de orbital y de subnivel, ¿no? Pero imaginemos que un nivel, lo podemos definir así, miren. El nivel en realidad es una distancia relativa que se mide desde el núcleo. Es como si tuviéramos un radio, ¿no? Lo pueden ver ustedes, ¿no? Por eso decimos que es una distancia relativa. Esa es la forma como que más común de definir un nivel, ¿no? Es como una distancia relativa, ¿sí? Pero una distancia, como vamos a ver más adelante, probabilística, no solo es una distancia para acomodar, ¿no? Pero podríamos llamarlo así momentáneamente, ¿no? Pero hagan de cuenta que es como un radio, ¿sí? N, ¿verdad? Obviamente, si yo les digo este es igual a N, o mejor dicho, este le vamos a llamar N1, o bien nivel 1, y este nivel 2, ¿qué idea ven que no estoy introduciendo distancias, pero qué idea tenemos acá? Pues que el N2, que es el nivel 2, está más alejado del núcleo. Es decir, entre mayor sea N, pues más alejado va a estar. Los electrones que estén en ese nivel van a estar más alejados del núcleo. Esa idea, pues sí la podemos tener, ¿no? Y ya lo vimos también ayer con un aspecto energético, ¿no? Yo les mencionaba, entre mayor es N, más energía interna va a tener los electrones, o van a tener los electrones, perdón, que estén en ese nivel, ¿sí? Entonces es muy importante que N lo podríamos decir así, ¿no? Es como una distancia relativa
medida desde el núcleo del átomo, una distancia relativa, ¿no? Esa distancia relativa, imaginemos como un radio, ¿no? Entonces los los electrones que van a estar más cerca del núcleo van a tener menos energía, es decir, n igual a 1, pues va a tener menos energía que n igual a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una buena analogía, ¿no? Bueno, entonces la primera pregunta es, así una pregunta bien sencilla, ¿no? Según el diagrama de órbitas para el sodio, ¿cuántos niveles de energía se necesitan para acomodar, podemos decirlo así, para acomodar todos los electrones, digo todos, ¿no? Todos los electrones del sodio? Aquí no comencé con una pregunta básica, ¿no? Y elemental, si quieren la podemos escribir antes, ¿no? La pregunta básica que yo ya, eso lo dijimos ayer, pero lo voy a escribir también, es ¿cuántos electrones tiene un átomo de sodio? Y voy a redundar aquí, pero porque me interesa el concepto, ¿no? Neutro. ¿Sí? Bueno, lo podemos contar ahí en nuestro diagrama, ¿verdad? O bien, ver la tabla periódica. Aquí vamos a utilizar las dos herramientas al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo lo puedo saber? Como les mencionaba, una forma es utilizando estos diagramas y otra forma es utilizando, por ejemplo, la tabla periódica. La tabla periódica nos da mucha información implícita, ¿no? No necesariamente va a estar diciéndonos ahí, mire, este es el número de electrones. Vean que ahí solo está el número. Y es un número que se llama número atómico que representa otro tipo de partículas, dijimos, ¿no? Representa los protones. Pero acá si yo busco el sodio, ustedes lo buscan, tiene número 11. Bueno, pero yo ya sé, porque obviamente ya conozco, ustedes también, por supuesto, de que ese número representa el número de protones. Pero como es neutro, 11 electrones entonces. Utilicé la tabla periódica, electrones. Ahí está, ¿vean? Aquí es donde voy a hacer yo y por eso quería hacer este ejercicio, ¿no? Para que ustedes vieran la relación que existe con la tabla periódica. Por eso les decía yo que hay dos formas. Una utilizando el diagrama de orbitales y otra la información que nos da la tabla periódica. Por eso necesito que ustedes tengan su tabla periódica, porque si no la tienen, pues, bueno, ahí podrán apuntar, pero pues es mejor cuando uno verifica, ¿no? Si no, busquen uno en internet, ¿verdad? Ahí están en internet. Como lo que estamos viendo no es nada del otro mundo, ¿no? Es la tabla más sencilla que ustedes pueden encontrar con grupos y periodos, nada más eso nos va a servir. Bueno, entonces, ¿cuántos electrones tiene un átomo de sodio neutro? 11 electrones. Si nosotros estuviéramos acá, yo les preguntara, miren, este diagrama corresponde a un átomo de sodio neutro. ¿Cuántos electrones tiene? Entonces uno empieza a contar los puntos, ¿no? Dice, 1, 2, ya sabe uno que aquí hay 8, pues son 2 más 8 son 10, y acá 1, 11. Pues si no, ustedes los cuentan a mano, ¿verdad? O sea, me refiero a uno por uno, pero ustedes pueden ver que van a haber 11. Entonces, vean que se puede determinar información, diagrama de orbitales, información, este es el diagrama de órbitas, perdón, y la tabla periódica. Bueno, ya tenemos el primero, ¿no? Ahora bien, vamos a contar, aquí pues es solo aritmética, ¿no? Conteos. ¿Cuántos niveles de energía se necesita para acomodar todos los electrones del sodio? Pues uno contamos el número de círculos concéntricos, ¿no? Que nosotros ya sabemos que esto se debe de entender ya en el modelo actual del átomo como niveles, ¿no? Me estaba escapando del nombre, ¿no? Niveles. Este es el nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿sí? Permítanme, compañeros, que por aquí están entrando. Yo creo que, no sé si lo saco yo, no creo, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que están por aquí. Y lo ideal es que pongan atención, por supuesto. Entonces, a veces se me va. Sí, ya me recordé. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuántos niveles? Pues solo contamos, ¿verdad? 1, 2 y 3. 3. Bueno, obviamente pues solo los conté, ¿verdad? Aquí no estamos construyendo el diagrama, pero sí lo estamos interpretando. Ahora imagínense que no tuvieran el diagrama, ¿no? ¿Cómo sabemos cuántos niveles de energía se necesitan para acomodar todos los electrones del sodio? Pues contamos el periodo en que se encuentra
el elemento sodio, obviamente, en la tabla periódica. Yo me imagino que ustedes tienen ahí una tabla donde dice periodo. Si no, empiecen a contar, ubiquen la primera columna, ¿no? Grupo 1A. No, es que no encontré mi otra tabla ahí. Buscamos una. Ya si no, si no, nada. Vamos a ver, tabla periódica de los elementos. Aquí está, cualquiera de estas, ¿no? Aquí tenemos, el sodio está acá, ¿sí? Entonces uno empieza a contar, este es el primer periodo, el segundo periodo y el tercer periodo. Entonces, ¿cómo interpreto esa información? Como el sodio está en el tercer periodo, lo contamos desde acá, 1, 2 y 3, eso quiere decir que voy a necesitar 3 niveles de energía, según el modelo de la mecánica cuántica, que es el que utilizamos, el que estamos analizando. También, por supuesto, estamos haciendo como esa interconexión, ¿verdad? Pero necesito 3 niveles de energía para acomodar los 11 electrones que tiene el sodio. Y tengo una ventaja adicional, que en la tabla periódica yo puedo ver que todos los que están en este tercer periodo, les va a pasar lo mismo. Van a necesitar 3 niveles de energía para acomodar todos sus electrones. ¿Ven? La tabla periódica nos da toda esa información. No tengo que hacer esos diagramas, ¿no? ¿Verdad? Porque pues ya la tabla lo tiene. Obviamente el diagrama es como más ilustrativo, ¿no? Porque no se imagina, pues bueno, está el núcleo y después están como estos niveles que pues ahí les decían antes órbitas, ¿no? Pero pues ya ahora ya sabemos esa interpretación. ¿Ven ustedes entonces? Entonces yo les podría preguntar, miren, ¿cuántos niveles de energía necesita el potasio, un átomo de potasio, para acomodar todos sus electrones? O sea, sus 19 electrones, ¿no? Porque tiene 19 el átomo neutro de potasio. Pues como está en el cuarto periodo, ¿no? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, va a necesitar 4, ¿sí? Entonces ven aquí que se puede interpretar con la tabla periódica. No es necesario hacer todos esos diagramas, ¿no? Pero nos sirve porque estamos, obviamente, interpretando la información, ¿sí? Bueno, siempre si hay alguna pregunta me dicen. Aquí estamos. Aquí está, entonces. ¿Cuántos niveles de energía se necesita para acomodar? 3. Vean que en los dos, utilizando las dos herramientas, concordamos, ¿sí? Ahora, pues la pregunta es, ya sabemos que tiene 11 electrones, por supuesto, el átomo neutro de sodio, que para acomodar esos 11 electrones, pues necesito 3 niveles. Bueno, ahí ya tenemos, ¿no? 3 niveles. ¿Puedo hacer una pregunta adicional? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el sodio? Neutro, por supuesto. Vamos a colocar sodio neutro. Que tiene un átomo de sodio neutro. Porque a veces haciendo ciertas simplificaciones nos podemos perder por ahí. No estamos hablando siempre de un átomo de sodio neutro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene un átomo de sodio, perdón, un átomo de sodio neutro? Pues puedo ver el esquema. ¿Y cuál es la definición de electrones de valencia? Son los electrones que se encuentran en el último nivel. Entonces, veo, este es el N1, ¿verdad? El nivel que está más cerca del núcleo. El N2 y este es el N3, el último. ¿Y cuántos electrones hay? 1. Pues es 1. ¿Perdón? ¿Alguien quiere preguntar por ahí? Bueno, 1 entonces. Un electrón de valencia. ¿Ven qué sencillo? ¿Cómo lo relaciono con la tabla periódica? También es bastante sencillo, ¿no? Aquí vemos nuestra tabla periódica y vamos a ver esta. Y aquí tal vez sea un poco mejor, ¿no? Entonces, vemos que el sodio está en un grupo. Vamos a ver si se puede abrir esta. Es de Wikipedia, pues, pero me funciona para lo que necesitamos, ¿no?
Ujú, ujú, ujú. Uy, no era este, era el anterior. Ajá, bueno. Inge, así como el hierro que tiene dos números de valencia. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no es que el sodio tenga... Y ahí dijo usted un concepto, me parece interesante de la pregunta, ¿no? Porque yo les mencionaba, muy diferente decir valencia, número de valencia que electrones de valencia, ¿no? Eso lo mencionamos ayer, pero pues qué bueno que resulta hoy de una vez, que lo preguntan otra vez hoy. Recordemos que el hierro, pues aquí está obviamente, ¿no? El hierro tiene varios números, ¿no? Esos son números de valencia o estado de oxidación. Esa es otra interpretación, ¿verdad? Esto hace referencia a los números de valencia. En su tabla periódica van a decir número de valencia, por lo menos en esta que yo tengo, dice valencia nada más, la más estable, dice acá, ¿no? Entonces no es lo mismo decir electrones de valencia, que números de oxidación, tampoco es el mismo concepto, aunque se les parece, porque están relacionados, eso sí, pero no es el mismo concepto. Lo que ustedes ven en su tabla periódica con estos números que yo quisiera darlos, pero como que, yo el hierro sí lo tenía en otro compuesto, en otra diapositiva, vamos a ver, así aquí está, que se vea mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El hierro tiene esos estados de oxidación, según esta tabla, por supuesto. No todos, aquí sí les aparece todos, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué en mi tabla solo me aparece 3 y 2, no? Bueno, porque el 3 y 2 son los más usuales, pero esos son los estados de oxidación, como dice acá, o números de valencia. Ahora bien, lo que yo les mencionaba es lo que se llama electrones de valencia, ¿no? Que están definidos como los electrones que están en el último nivel, ¿no? En el último nivel. Y les mencionaba que, no sé si aclaré la pregunta, la pude responder ahí. Recordemos que hay que tener cuidado con los números de oxidación o los números de valencia o simplemente la valencia. Y cuando decimos electrones de valencia, porque sí son diferentes los conceptos, ¿no? Electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo. Así están definidos y, pues bueno, así es como nosotros lo vamos a estudiar, ¿no? Cuando estemos viendo nomenclatura y un poco también de estequiometría de fórmulas, pues ahí vamos a ver que estos números que están acá, pues nos van a ayudar a, combinar los diferentes átomos de elementos para llegar a formar compuestos. Ese es el concepto de número de valencia o valencia, estado de oxidación, ¿verdad? Entonces, esto está un poco más simple, ¿no? Ingeniero, en el chat pusieron una pregunta. Muchas gracias. Vamos a ver qué. Ahora están activos aquí, me parece. Como el mercurio que está en el periodo 6, usa 6 niveles para acomodar 80 electrones. Bueno, entonces yo les mencionaba acá, ¿no? El periodo 6, ¿dónde está el mercurio? Sí, aquí está, número 80, ¿no? Entonces, aquí la mía no aparece, pero contada, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, es correcto. Por ejemplo, ahí el compañero que me escribió, o la compañera, no sé, sí, compañero. Pues justamente dijo lo que así sucede, ¿no? El mercurio necesita 6 niveles, como dice acá, ¿no? Para acomodar sus 80 electrones, es correcto. Ya después vamos a ver cómo los acomoda, no solo en niveles, sino que en subniveles, ¿no? Para eso utilizamos la configuración electrónica, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces es correcto, ¿no? El mercurio, pues, sí, utiliza hasta el nivel 6, ¿verdad? 6 niveles para acomodar sus electrones. Veo que está bien, ¿verdad? Porque sí estamos comprendiendo el concepto, que eso es lo que me interesa y qué bueno, ¿no? Les mencionaba entonces que cómo determinar los electrones de valencia. Siempre gracias ahí por avisarme, ¿no? Que a veces aquí no escucho y no veo bien cuando escriben. Pero está bien, ¿no? Me parece interesante que hagan sus preguntas ahí, ¿no? Créanme que todas esas preguntas que ustedes se hacen en su momento yo también las hice, ¿no? Entonces,
y otras que todavía no, y por eso me interesa que pregunten, ¿verdad? Porque hay algunas preguntas que no, que yo por lo menos tal vez no las había pensado, no las había planteado, y ustedes sí. Entonces me parece una buena opción por acá. Pero bueno, les decía entonces que ¿cómo saber los electrones de valencia viendo la tabla periódica? Bueno, pues existen en la tabla periódica dos grupos, ¿no? Dos grupos, bueno, existen varios grupos, por supuesto, pero me refiero que dos grupos basados en una letra, ¿no? ¿Qué letra es esa? A y B, ¿no? Digamos que las tablas europeas pues solo traen los números, ¿no? 1, 2, 3, se van hasta los 18 grupos que tienen. En las tablas que son de tipo americana, ¿no? Que vienen de Estados Unidos, o que siguen la escuela americana, creo que es lo más correcto de decir, vienen acompañados de una letra, ¿no? Es como que me da más información todavía, ¿sí? Esa letra me da información también. Es que cada letra que ustedes ven allí en su tabla periódica les transmite algo, les dice algo, o mejor dicho, está escondida la información, está como encriptada, ¿no? Es de interpretarla. Entonces, cuando ustedes ven una A, ese tipo de elementos en la tabla periódica se llaman representativos, ¿no? Bueno, y a mí que se llamen representativos, me podrán decir, ¿no? Pues bueno, es que estos elementos se caracterizan y por eso le dicen representativos, ¿no? Que yo puedo determinar fácil cuántos electrones de valencia tiene, entre otras características. No solo por eso se llaman representativos, sino que también por sus propiedades, ¿no? Por estas características electrónicas. Si es que la A y la B están en función de los electrones. Por eso les digo que todas las letras que están ahí nos dan información. Entonces la letra A nos dice algo respecto a los electrones. La letra B también nos dice algo respecto a los electrones, ¿no? Lo vamos a ir descubriendo. Por lo pronto, en este momento me interesa que interpretemos aquellos elementos que se encuentran denotados con la letra A, que pues en la teoría de la tabla periódica dice que se llaman representativos. Pues se les dice representativos porque muchas de las características electrónicas pues se mantienen, se conservan. ¿Y a qué me refiero con las características electrónicas? No voy a mencionar la principal porque eso es cuando lo voy a volver a mencionar, por supuesto, pero cuando ya estemos en configuración electrónica, poco a poco, ¿no? Acá la que nos interesa es la de electrones de valencia, ¿sí? Para aquellos elementos que tienen la letra A, va a suceder algo interesante, ¿no? Los electrones de valencia van a ser igual al número de grupo en el cual se encuentra el elemento. ¿Qué queremos decir con eso, no? Que uno se pregunta, el sodio, ¿no? ¿En qué grupo, en qué número de grupo siguiendo esa denominación de A y B se encuentra? Se encuentra en el 1A. 1A. Bueno, es A. Entonces eso es lo que me interesa ahora, ¿no? Los B los voy a tocar ya cuando estemos viendo configuración, ¿no? Ahorita me interesa que empecemos con los A, ¿no? Bueno, entonces los que están en el grupo A ya están, por ejemplo, que es la 1A, la 2A, la 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, pues se van a caracterizar porque todos aquellos elementos que estén en la 1A, por ejemplo, se van a caracterizar porque van a tener un electrón de valencia. Los que están en la 2A, 2 electrones de valencia, sus átomos, ¿no? Los que están en la 3A, los átomos los átomos neutros, ¿no? De esos elementos que están en el grupo 3A van a tener 3 electrones de valencia. En otras palabras, yo ya no tengo que hacer este diagrama. Hay una relación. Ya lo único, ven que solo viendo la posición del sodio, que está en el periodo 3 niveles, que tiene el número 11 electrones, y que está en el grupo 1A, un electrón de valencia, yo puedo saber esa información, sin necesidad de hacer un diagrama de orbitales, de órbitas, ¿no? De hacer un diagrama de órbitas. Ya toda la información está en la tabla periódica, como les digo, solo es de interpretar, ¿no? Primero, número atómico, 11. 11 protones, pero como es neutro, 11 electrones. Ya tengo el número total de electrones. Segundo, el periodo, ¿no? Tercer periodo, necesito 3 niveles para acomodar los 11 electrones que tiene el sodio en su estado neutro. Grupo 1A. De los 11 electrones que tiene el sodio, 1 es nada más P
valencia. Ahí está. Alguien me puede decir, sí, pero es que ahí también aparece ese 1. Ese número 1 se interpreta de otra manera porque es el estado de valencia. Es muy diferente. Lo que pasa, como les mencionaba antes, es que pues para algunos elementos coincide varios, el 1 coincide, por ejemplo, para el sodio, coincide con los electrones de valencia que tiene y también con el número de electrones que puede perder, ¿no? Coincide, ¿no? Y eso también me dice con cuántos átomos de otro elemento se debe de combinar. Esa es la interpretación del número de valencia. Es decir, coincide su número de valencia, la carga que puede tener y los electrones de valencia. Coinciden en el mismo número. Pero lo que tengo que saber es cómo interpretarlo. Aquí no hay tanto problema, pero como ya me preguntaron en el caso del hierro, ahí sí existen diferencias, ¿no? Entonces, lo que me va a servir para determinar el número de electrones de valencia para los elementos del grupo A, lo vamos a dejar en esta primera parte, con los elementos representativos va a ser el número de grupo. 1A, un electrón de valencia, 2A, 2 electrones de valencia y así sucesivamente. Entonces, yo no tengo que hacer el diagrama, ¿no? El diagrama es muy importante, obviamente, para poder darme una idea mental, ¿no? Pero ya ven que todo está en la tabla periódica. Entonces ven que coincide, ¿no? Entonces aquí ya colocamos el 1, vimos que coincidía tanto con mi diagrama de órbitas como con la tabla periódica. Ahora bien, esta información pues ya viene, por decirlo así, ya viene, es solo para complementar. Porque entonces yo les podría decir, pues, cuántos electrones por nivel se debe colocar para acomodar los 11 electrones del átomo neutro del sodio. Entonces, esto lo puedo hacer sin ni siquiera ver nuestra tabla, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos con esto? Es como si estuviéramos construyendo ese diagrama de órbitas, ¿no? Solo que lo estuviéramos haciendo como una tabla. Bueno, ¿a qué me refiero? Voy a colocar esto acá. Vamos a colocar aquí una... Así, ¿no? Sí, porque no necesito tanto. Entonces vamos a decir aquí, nivel de energía... Vamos a anotar como n igual a como n, ¿no? Vamos a dejar así, ¿no? N, ¿sí? Esto es lo que va a representar el nivel de energía. Ya sabemos que va a tener 3. El sodio va a necesitar 3, ¿verdad? Ahí estamos, ¿sí? N igual a 1, que es el nivel 1. Este tiene que ser minúscula, pero pues bueno. Aquí me lo cambio un poco, pero... N igual a 1. N igual a 2 y n igual a 3, ¿no? Ya sabemos que son 3 niveles. Lo que me están preguntando acá es lo que ustedes están viendo en el esquema, ¿no? Pero nosotros lo podemos construir sin ni siquiera tener ese esquema. ¿Por qué? Ya mencionamos, aquí vamos a colocar número de electrones. ¿Cuántos electrones? Por eso dice aquí, ¿verdad? ¿Cuántos electrones se debe colocar por nivel? Hacer cuántos sí, aquí dice cuántos electrones por nivel, ¿no? O aquí puedo decir cuántos electrones se deben colocar por nivel. Ya sé que cambia aquí el orden de esta descripción, ¿no? Pero aquí el número de electrones, es solo para ir sabiendo que, y esto se aplica en el modelo de la mecánica cuántica porque esos niveles tienen un número específico de electrones, ¿no? Miren, n igual a 1 siempre tiene capacidad para 2, ¿sí? Para 2 electrones. Siempre va a ser así. Aquí estoy ordenando mis 11 electrones, los estoy ordenando en niveles de energía, ¿no? El segundo nivel, y eso lo mencioné ayer también, ¿no? Del nivel 2 en adelante, pues siempre voy a necesitar 8, o siempre la capacidad máxima, mejor dicho, va a ser 8. La máxima. Obviamente no siempre voy a utilizar, o no siempre van a haber 8. Eso va a depender de qué, del número de electrones, ¿sí? Yo tengo que acomodar 11. Y los voy a acomodar en 3 niveles, sabiendo que
aquí lo voy a anotar si quieren ustedes, ¿no? La capacidad máxima que va a tener... ¿dónde lo coloco? Creo que mejor a la izquierda. Interesante, ¿no? Capacidad máxima, es que es muy diferente, ¿no? La capacidad máxima es lo potencial, es lo que puedo llegar a tener. Pero no siempre va a estar presente porque eso va a estar en función de que, digamos que esto es lo ideal y esto es lo real, si lo queremos ver así, ¿no? Expectativa, digámoslo así, realidad, ¿no? Capacidad máxima por nivel, ¿sí? Eso es lo más que puedo tener allí en ese nivel. Podría ser un rango como que para capacidad mínima, ¿no? Pero creo que el máxima es lo que nos interesa, ¿no? Porque yo les había dicho, el nivel 1, su capacidad máxima de electrones va a ser 2. Eso ya está establecido. Ya no lo puedo cambiar por las razones que ya dijimos antes, ¿no? Ya lo explicamos, ¿no? Tener 8 electrones en el primer nivel, es decir, en el espacio más cercano del núcleo, es muy inestable para cualquier átomo, ¿no? Por eso tiene 2. Ahora, ¿por qué 2? Eso ya lo vamos a ver, pero cuando estemos viendo el famoso spin, ¿no? Porque no 3, no, es 2 porque pues por ahí va una razón de spines opuestos, ¿no? Yo creo que ustedes ya lo saben porque han leído ahí un poco de los spins, ¿no? Entonces, pues, por eso es que hay 2, ¿no? Bueno, aquí hay 8, o sea, 8 es lo máximo. Puedo tener 7, puedo tener 6, puedo tener 5. Ahí la realidad va a estar en función de que, vean que esto es lo real, lo que voy a ir acomodando según el número de electrones que yo tenga, o bueno, que el átomo tenga, ¿no? El que estoy estudiando. Y el 3, pues también va a tener capacidad para 8 máximo. No, ahí no van a haber 9, no van a haber 10, no van a haber... Por eso es que se menciona lo del famoso octeto, pues, porque en cada nivel, pues lo más, exceptuando el primero, ven ustedes, ¿no? Exceptuando el primero, todos los demás van a tener 8. ¿Sí? O sea, máximo. Ahora, la pregunta es, esto es lo ideal, ¿no? Si tuviera n igual a 4, ¿cuánto es la capacidad máxima de ese nivel 4? Pues 8, igual van a ser 8, ¿sí? Pero, pues, definitivamente no vamos a... digamos, no voy a utilizar no siempre voy a utilizar todos los espacios disponibles, ¿no? Pero eso va a estar en función de esto, ¿no? Entonces, son 11 electrones. Ah, bueno, sí, 11, ¿no? ¿A cuántos debo colocar acá entonces? Pues como son 11 y aquí solo llevo 2, pues aquí tengo que usarlos todos los espacios, ¿no? 8. Sí, porque si coloco 7 no puedo colocar así, ¿verdad? 7 en el segundo, perdón, y 2 en el tercero, no se puede, ¿no? O sea, hasta que no complete un nivel no puedo pasar al siguiente, ¿sí? ¿Verdad? Ese es un orden de llenado que va en orden creciente de energía, ¿verdad? Entonces aquí tengo 8. Obviamente, bajo condiciones, como les había mencionado, espontáneas, por supuesto, ¿no? Que podemos forzar a un electrón a ocupar un espacio que no le corresponde, pues sí, pero para eso se necesita invertir energía, ¿no? Y no siempre vamos a obtener un buen resultado, ¿no? Entonces, pero aquí lo estamos haciendo en condiciones ideales, espontáneas. Bueno, aquí tenemos 2 entonces, y tenemos 8. 2 más 8, 10. ¿Cuántos me hacen falta para llegar a 11? Pues 1. Claro, el nivel 3 tiene capacidad para 8. Ahí podría acomodar 8, pero en realidad, pues no lo necesito 1. Y ahí está. ¿Bien? Puedo hacer una fila para hacer el conteo, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Total, puedo escribir acá. Total. Si yo les digo, sumemos esto, 8 más 8, 16 más 2, 18, ¿no? Este de 2 más 8, 10, es decir, vean, hasta el tercer nivel yo podría acomodar 18, pero en realidad solo estoy acomodando 11, ¿verdad? 2 más 8, 10 más 1, 11. Ahí están. Comparamos lo ideal, lo esperado contra lo real, ¿no? Dependiendo de nuestro átomo, ¿no? Y ahí acomodamos ya aquí ya tenemos nuestro primer concepto de la mecánica cuántica, el nivel. Y ya entendimos, ¿no? Por lo menos esperaría, y si no, pues me pueden preguntar, de que cada nivel tiene un número específico. Si no fuera por el N1 que
tiene 2, yo podría decir que todos los niveles tendrían 8, pero no, ¿verdad? O sea, tiene capacidad máxima para 8, perdón, electrones, ¿no? Capacidad máxima por nivel. ¿Capacidad máxima de qué, verdad? Si no, decir usted así, ¿de qué? De electrones, ¿sí? Capacidad máxima de electrones por nivel. Y aquí número de electrones que estoy acomodando, ¿no? Es como les mencionaba, aquí lo ideal, aquí lo real. Ahora, no sé si ustedes han preguntado, bueno, imagínense que ya tuviera 5, ¿no? Y andar con, los puedo contar así, pero si yo les dijera, miren, ¿cuál sería la capacidad máxima de electrones hasta el 5º nivel? Pues podría seguir haciendo 8, 8 y 8, pero hay una relación sencilla. Como estos son como las progresiones matemáticas, ¿no? Si yo quiero saber la capacidad máxima de electrones hasta un nivel específico, yo puedo utilizar esta relación matemática. Escribir solo por curiosidad, ¿no? No es que se pregunte tanto, pero siempre es bueno así como que, bueno, y eso, ese 18, ¿cómo puedo determinar esos números sin hacer tanta aritmética, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes quieren saber la capacidad máxima, entonces va a ser igual a, hay una relación sencilla, ¿no? Que es 2, vamos a ver, es... si fuera aquí sería, vamos a ver, 2 más 8, 10. Permítame, es 2n, 2 a la n me parece. Perdón. Es así, 2n por aquí es, permítame compañeros. Si quiero sería 3, sí, ya me recordé. Es que está... Sería aquí, vamos a ver si es el tercer nivel, aquí es cuadrado, aquí es n, n y aquí es 2, así es, ya se me estaba pasando, ¿no? Hace rato que no lo usaba, pero sí es esta relación matemática, vean. Por ejemplo, ahora solo hagamos esta que hicimos aquí con esta. Si yo quiero saber el número máximo de electrones que puedo acomodar hasta el tercer nivel, bueno, n vale 3, ¿no? Entonces solo sustituimos acá, ¿no? La pregunta sería, por ejemplo, si yo quiero determinar cuál es la capacidad máxima de electrones que se pueden acomodar hasta el tercer nivel, ¿no? Hasta el tercer nivel de energía. ¿Okay? Aquí no lo copié bien. Electrones. Ya vamos a terminar con eventos porque tienen que ver el video, ¿no? Algunos ya lo están viendo, me imagino. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos esto? Esto que acabamos de calcular así, pues de forma aritmética. Entonces dice capacidad máxima hasta el tercer nivel. Entonces aquí sustituyó el 3, ¿no? Recuerden que el orden, aquí pues obviamente que seguir la jerarquía de operaciones, ¿no? Primero hago la multiplicación, hago la potencia y después hago la multiplicación, ¿verdad? 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Ahí están los 18 que obtuvimos, ¿no? Sin necesidad de hacer tantas cuentas así, ¿verdad? Pero eso solo es una forma como para... Imagínense que si les dijera, ¿cuál es la capacidad máxima de electrones que se puede acomodar hasta el compañerito del que me dijo de mercurio? Hablamos hasta el 6, ¿no? Hasta al nivel 6, imagínense, tendría que ser otro y ir sumando, ¿no? Entonces mejor aplico esta relación, ¿no? Aquí entonces n vale 6. Uno dice 6 al cuadrado, 36 por 2, ¿verdad? Y es n igual a 6, ¿no? Sería 36. Vamos a ver acá. Bien, 6, ¿no? 6 por 6, 36 por 2. 72, ¿no? Sí, serían 72, ¿no? Solo que podría llegar a acomodar hasta ese nivel, ¿no? Pero pues bueno, por ejemplo, nivel 2, veamos hasta el nivel 2. Nivel 2 va a ser 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Aquí no me quedó bien este de acá.
Ser 2 en el cuadrado, si son 3, si me queda el 18, ¿no? Bueno, si es que aquí si fuera 2, me quedaría 2 por 2, 4 por 2, 8, solo me da este. Si fuera 1, es que me lo da solo, por ejemplo, si n fuera igual a 1. Vamos a ver acá, 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, sí, prácticamente solo me da el número hasta acá, ¿no? Voy a revisar bien esta relación matemática, ¿no? Y se las voy a escribir bien, ¿no? Pero sí hay una forma en la que uno podría determinar esta, busquémosla aquí de todas formas. Vamos a ver aquí. Y ahora todo está en internet, esa es la ventaja. Relación matemática para determinar, vamos a colocar acá. Para determinar el número de electrones máximo por órbita. Bueno, aquí ya como les digo, como que ya lo había buscado. Máximo por nivel, vamos a colocar mejor. Es que eso es por la órbita de Bohr, no. Solo me dejé llevar de bien por aquí. Por nivel, vamos a ver. Aquí está. Bueno, no, no, número máximo de electrones por nivel n igual a 2. No, pues no es esto. Bueno, para no quitarles más el tiempo, porque tienen que ver el video, ¿no? Voy a revisar bien esta fórmula y se los voy a escribir y pues obviamente mañana la terminamos de ver, ¿no? Entonces, compañeritos, no sé si hay alguna pregunta. Lo que sí es cierto es que el número de, digámoslo así, que tiene cada nivel, obviamente, ¿verdad? Sí, tiene que ser, digamos que va a estar en función, obviamente, ¿verdad? De cada, que siempre vamos a tener ese como referencia el número 8, ¿no? El número 8, obviamente, nos dice que para la mayor parte de niveles, ¿no? Va a ser 8 siempre, ¿no? Exceptuando para los primeros elementos en el cual solo tenemos 2. Esa es la idea que yo necesito que ustedes se lleven. Y pues obviamente vamos a continuar con esto el día de mañana, ¿no? Por el momento necesito que ustedes... Pero disculpe, mañana podríamos hacer el ejemplo del mercurio, así como en la tablita. Sí, claro, no hay ningún problema. Podremos ver ahí el mercurio, por supuesto, ¿no? Para eso nos va a servir la configuración electrónica, ¿verdad? Porque la configuración electrónica sí me sirve para acomodar todos los electrones, pero en otro concepto que nosotros vamos a llamar subnivel, ¿no? Pero sí, claro, podemos ver ese, ¿verdad? No hay ningún problema. Gracias. Bueno, está bien, entonces como necesito los dejo para que vean el video, porque si no, no lo van a... No, son ideas muy básicas de lo que se refiere a modelos atómicos que me interesan, ¿no? El último que mencionan ahí es el de la mecánica cuántica, se me va a servir, por supuesto, para definitivamente reforzar ya la idea de que vamos a estar viendo sobre los orbitales, los subniveles, los niveles, ¿no? Los niveles ya lo estamos empezando a ver, pero pues bueno, me preguntan si hasta las 6:10 tienen, ¿verdad? Entonces no tardarán en aparecer, pero mientras vean, ¿no? Entonces los dejo, compañeros, para que ustedes puedan ver el video, pueden hacer algunos apuntes por ahí y pues nos estaremos ahí escuchando mañana para continuar con este tema, ¿no? De orbitales, vamos a ver configuración electrónica y vamos a aterrizar en lo que se refiere a enlaces, ¿no? Entonces les deseo una feliz tarde, éxitos y si alguien tiene... Gracias, ingeniero, feliz tarde. Está bien, fíjense. Gracias, ingeniero. Feliz Bueno, tarde. feliz tarde.